Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, jueves 4 del mes de febrero del año 2026. Un jueves, señores, donde hay cierto alboroto y opiniones divididas con con la sociedad civil, en razón de que Santiago Jacín y un grupo de otras personas más que estaban implicados en el caso Senasa, se conoció un recurso de apelación acerca de la medida de coerción que buscaba la revocación de dicha medida y que algunos de ellos cumplieran prisión domiciliaria o le fuera variada la medida por un tanto leve. Sin embargo, fue ratificada la prisión preventiva para estos implicados y la verdad es que las opiniones están divididas. Muchas personas entienden que debió otorgársele, en cambio otros consideran que el juez emitió una sentencia justa y acorde a los hechos cometidos. Por lo tanto, felicitan la forma de que se mantenga en prisión. Por su parte, el representante del órgano persecutor del Ministerio Público, Wilson Camacho, manifestó que esa es una decisión correcta y que motiva al Ministerio Público continuar adelante en lo que es la persecución de la corrupción, del crimen y los delitos cometidos por algunos funcionarios. Yo le voy a decir, señores, lo siguiente. Esa ratificación de esa medida de coerción era algo que nosotros pudiéramos decir que se podía ver venir. Porque este ha sido un caso, señores, que ha conmocionado a la sociedad dominicana y que además de eso también tiene unos ribetes que son bastante preocupantes, ya que se envuelve la vida y la salud de muchas personas, sobre todo de los más pobres del país. Y ustedes pueden observar una cosa, y es que en nuestro país casi nunca ustedes escuchan críticas a los jueces por el hecho de haber impuesto sanciones que sean drásticas. Es todo lo contrario. La mayoría de la crítica y la destitución a los jueces se produce cuando estos de una forma u otra actúan de manera benigna con los implicados en los procesos. Este expediente de Santiago Jacín debe servir de acicate para que muchos ministros, para que muchos funcionarios del gobierno entiendan que el dinero de la ciudadanía, el dinero de la salud, el dinero del pueblo no puede ser malversado por nadie. Nosotros estamos en una sociedad que cuando aprendamos a respetar los lineamientos anticorrupción, iríamos avanzando. Hay países que aún cuando no han tenido un nivel de desarrollo bastante grande con relación a lo que son las infraestructuras, con relación a lo que son los servicios sociales y otros elementos, uno puede ver el grado de desarrollo que obtienen, y eso es debido básicamente a que hay un respeto a los recursos del Estado. Nosotros vivimos en una sociedad bastante descompuesta, donde muchas veces los incumbentes, los ministros que van a los diferentes puestos, cuando llegan a ellos, como que se les transforma la mentalidad y ustedes ven cómo entonces comienzan a incurrir en actos de corrupción. ¿Y por qué? Básicamente ese es un elemento que hemos tenido estático en la República Dominicana. Porque nosotros tenemos la cultura del engaño. Y esa cultura del engaño, para desenraizarla de los tuétanos, de la mente y del corazón de los seres humanos, amerita muchas sentencias duras y drásticas. No sé si ustedes han escuchado por ahí de algunos funcionarios que han ocupado puestos importantes en el tren gubernamental
y cuando salen de ocupar esos cargos, que vuelven a su humilde vivienda a tener una vida común como la tenían antes de ocupar el cargo. ¿Cuáles las acusaciones? ¿Cuál es el mote que muchas la persona en la sociedad le da? Dice, ese señor que está ahí fue un loco. A él lo nombraron en tal sitio y salió con la mano vacía, cuando debía ser todo lo contrario. Cuando nosotros debiéramos de vanagloriar y decir que esa es una persona honesta. Aquí el ministro, cuando se le da la oportunidad de un puesto y se dice que no lo aprovecha. ¿Y qué es no aprovecharlo? No aprovecharlo en un lenguaje de una sociedad civilizada y correcta es que no hizo las transformaciones necesarias que pudieran marcar un antes y un después en su gestión. Pudiéramos decir que no aprovecharla es no haber impulsado hacia lo máximo esa institución. Pero aquí no aprovecharla significa que no la desfarcó. Y ya la población dominicana ha aprendido de que eso debe formar parte del pasado y que nosotros debemos propugnar que todo funcionario que vaya al erario público cumpla fiel y cabalmente con el mandato y los principios de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, señores, recibió para una misión unos míseros recursos y le dio un dinero tan pulcro que detalló centavo a centavo todas las inversiones que había hecho y los restantes de esos montos Juan Pablo Duarte lo devolvió. Así es como un ministro, así es como un funcionario logra hacerle loa al padre de la patria, comportándose de una manera pulcra, no manchándose las manos con los recursos que le llegan o están a su disposición en desmedro de la vida y de la salud de la persona más carenciada. De manera pues que felicitamos la sentencia emitida por el juez que mantiene la prisión preventiva a los imputados en el caso Senasa, al margen de que alguien quiera decir que la medida de prisión es la última que se debe de adoptar. Pero si nosotros tomamos en consideración el pensamiento de uno de los dominicanos de gloria más pura, Juan Pablo Duarte, aquel que dice, mientras los traidores no se juzguen como se deben, los buenos y nobles seguirán siendo víctimas de sus maquinaciones. Vamos a hacer una pausa. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple? El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar.
En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, el Decano, el periódico El Listín Diario, destaca el estado de abandono en que se encuentran algunos cementerios, de manera especial el cementerio de Los Minas, donde utilizan los panteones como zafacones. Y cuando ustedes visitan a uno, cualquiera de los cementerios, no importa que sea el de Los Minas, que sea el del distrito o de cualquier otra parte del país, podrá notar un elemento en común, y es que muchos de ellos son desvalijados por personas antisociales que se dedican a la sustracción de metales para luego venderlo en la famosa metalera por centavos. En la medida que nuestro país vaya creciendo en materia turística, yo entiendo que habrá también un cambio de mentalidad y una visión moderna de cómo manejar el tema de los cementerios. En cualquier país del mundo que tenga ciertos niveles de desarrollo, los cementerios se constituyen en una fuente atractiva de turismo y hasta cierto punto de obtención de capitales. Ustedes ven cómo el cementerio principal, que es el que tiene la Casa Nacional de los Cementerios de la avenida Máximo Gómez, ustedes van ahí y la verdad es que eso representa un foco de peligro, y sobre todo cuando usted va a enterrar a alguien, usted encuentra la posición más despiadada e humillante que un ser humano puede recibir. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Porque en nuestro país la sensibilidad humana como que se ha perdido. Y ustedes van a un hospital donde se le haya muerto un familiar a ustedes y podrán notar que a raíz de la muerte de ese ser querido nace una cadena de especulación bastante grande que se aprovecha del dolor de esos deudos para obtener provechos personales. Yo recuerdo en una ocasión que un vecino nuestro murió ahí en el ensanche La Fe, en El Salvador, Begotier. El policía que estaba ahí no preguntó como si se tratara de algo casual, que dónde vivía ese señor y que dónde pretendían velarlo.
nosotros le dijimos, mira, él vive en Villamella y pretendemos velarlo y pretendemos velarlo allá en Villamella. Inmediatamente dijo, no, porque nosotros tenemos que saber para dónde lo van a llevar, tenemos que tener un control seguro, que aunque la ley no dice eso, es lo que ellos hábilmente le inculcan en la mente a los parientes del muerto. El caso es que ese señor llamó a una funeraria con el cual él tenía contacto inmediatamente. Y los precios que se habían puesto en marcha en esa funeraria eran unos montos exorbitantes. Mi hermano, bienvenido Carmona y yo, nos adelantamos para ir gestionando, ver de qué manera podía velarse en la funeraria que habían sugerido ellos allá. Pero al ver los precios tan altos, preferimos por prudencia preguntar en otra funeraria que esté en el mismo lugar, pero que es un tanto más decente, tiene un mayor confort y adecuación, y nos estaba saliendo prácticamente casi la mitad del precio que nos habían marcado. Nosotros llamamos a la viuda y le dijimos, mire, aquí nos están dando este precio, pero vinimos a esta que es más cómoda por esto y esto y esto. Y nos sale un plan por esto y esto y esto, con todo y caja. Y la señora dio su aprobación, dijo, sí, ustedes, le doy luz verde para que ustedes puedan ir gestionando las acciones ahí. Y nosotros iniciamos las acciones para el traslado del vecino a esa funeraria. La llamada no se hizo esperar de allá del cementerio, diciendo que iban a llevar un señor allá y que había que buscarle tanto de comisión. Y el dueño de la funeraria dijo, no, un momento, yo no tengo que pagarle comisión a ustedes porque ellos me informan que ustedes lo enviaron a otro sitio y ellos vinieron aquí y yo le estoy dando este precio. Señores, y de esa manera nosotros pudimos eludir a esos buscones. Y nos anotamos un virado con el tema de la funeraria. Pero el problema nada más no radica ahí. Y es que en el cementerio hay otra mafia. Con la venta de esos terrenos y de la persona que dicen estar asociados, que se la buscan ahí, que ellos le cobran a ustedes lo que le da su gana y usted no puede hacerlo con ningún otro albañil porque hay una asociación. Y así, señores, es que se manifiestan en la mayoría de los cementerios. Pero son lugares que muchas veces ustedes lo ven completamente vacío, desierto, porque en la República Dominicana no hay una cultura como lo hay en otros países, que la gente frecuentemente va a llevarle flores a su muerto y cosas. Y cualquier cruz que usted ponga de hierro o cualquier puerta, entonces esos piperos se roban esa puerta de metales para venderla. En otros países, señores, visitar un cementerio es una cuestión hasta cierto punto un atractivo, porque un atractivo turístico, porque ustedes ven que se encarga parte como una labor cultural del propio cementerio de informarle a cualquier persona o turista que visite ahí
de las grandes personalidades que están sepultadas en ese cementerio. Va un guía y se le acerca. Si usted es un turista, le da la bienvenida, le dice, mira, este es el Cementerio Nacional de la República Dominicana. Aquí es que están la mayoría de las figuras emblemáticas del merengue. Está enterrado fulano de tal y tal artista. O si es figura del deporte, tal y tal pelotero, tal y tal boxeador, tal y tal expresidente, la esposa del presidente el combatiente el escritor fulano de tal, y hay para todo público. Y esos cementerios cuentan con unos niveles de seguridad bastante grandes, y la gente sale y va y visita esas tumbas de las grandes personalidades. Pero para eso se necesita como un mayor nivel de desarrollo. Para eso es necesario incluso la intervención del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Cultura, que a través de las escuelas y de los colegios se hagan giras para que los estudiantes puedan visitar esa grande figura de la historia y hacérsele un relato de quienes en vida fueron esa persona. Pero aquí en nuestro país no. Fíjense que el cementerio de Los Minas lo utilizan como un vertedero. Hay una profanación a los muertos. No hay ningún tipo de respeto. No hay ningún tipo de política, de cultura dirigida a cambiar esa realidad. Ojalá que esta denuncia del estado de deterioro y el mal uso que se le está dando al cementerio de Los Minas marque un antes y un después. Y que las autoridades, tanto del ayuntamiento como del Ministerio de Turismo y de Cultura, traten de hacer un trabajo que vaya acorde con el nivel de desarrollo que nuestro país ha estado experimentando, para que las cosas de ahora en adelante puedan marchar mejor, no solo en eso, sino en todos los cementerios. Ya ustedes saben que allá en el Cristo Redentor también se detectó una banda de personas que se dedicaban a atracar dentro de ese cementerio. Y la verdad es que los campos santos en nuestro país son profanados y no hay autoridades que luchen por mejorar esa situación. Señores, vamos a cambiar de tema. Hoy estamos a 4 de febrero. Y allá en Haití se formó una comisión que debía de velar por el fortalecimiento institucional y crear la base para que a partir del día 7 de febrero pudiera celebrarse unas elecciones que le permitan al pueblo haitiano poder manifestarse mediante un ejercicio democrático de votación
para elegir las nuevas autoridades. Pero hasta el momento nada ha sucedido. Ya a partir del día 8 de este mismo mes, entiéndase, el lunes, debe de haber figuras nuevas tratando de organizar el proceso eleccionario. Mientras tanto, en el vecino país hay toda una interrogante de quién pudiera ser que le toque ocupar ese puesto de importancia y que verdaderamente pueda organizar unas elecciones en el vecino país. Nosotros sabemos que hay una misión de parte de Kenia que fue llevada y motivada después de muchos reclamos de nuestro país por organismos internacionales. Sin embargo, no han aparecido los recursos ni la cantidad de soldados a la cual se comprometieron algunos países para ir a reforzar el vecino país de Haití, para que éste pudiera recobrar lo que sería su democracia o su libertad. Nada de eso ha ocurrido. Pero cuando ustedes ven la cantidad de dinero que invierte la República Dominicana en ese conflicto de Rusia y de Ucrania, se dará cuenta que con los recursos que se utilizan tan solo en un día, se soluciona el problema de la crisis haitiana. Ahora mismo hay un escándalo porque hubo unas 4 jóvenes de nacionalidad haitiana que fueron deportadas de Puerto Rico hacia Haití y fueron decapitadas. Primero, ellos la secuestran, piden un rescate y en la mayoría de los casos no importa que la gente entregue el rescate que ellos pidan, como quiera la matan. En este caso parece ser que la familia no buscó el dinero y decapitaron a esas mujeres. Y yo me pregunto, señores, ¿cómo tuviera ese escándalo ante la comunidad internacional si en vez de ser autoridades de Puerto Rico hubieran sido personalidades dominicanas las que hacen las deportaciones de esas 4 mujeres? Nosotros tuviéramos ahora mismo en los 4 costados, por donde quiera estuvieran lanzándonos ataques. Y la verdad es que nosotros desde aquí queremos ver un avance en el vecino país de Haití. Porque si ellos avanzan, nosotros también avanzamos. Fíjense que anteriormente uno de los lastres más fuertes que tenía la economía venezolana era la presencia de ciudadanos colombianos en su país, porque Venezuela tuvo un desarrollo mucho más amplio
que el que tenía Colombia, que hacía frontera en aquellos tiempos. Pero en la medida que ha ido pasando el tiempo y fruto de la actitud desacertada de muchos o de los gobernantes venezolanos, ese país se ha quedado detrás y Colombia ahora tiene una fuente bastante robusta en el turismo. Porque ustedes van y visitan a Colombia, sobre todo, yo estuve en Medellín y la verdad es que el nivel de seguridad que se respira en Medellín es algo incuestionable. Usted puede andar para cualquier parte y usted no ve un escándalo ahí. Entonces, eso ha permitido que el turismo salga a las diferentes vías de esa ciudad, que consuma dinero y que allá incluso la comida es barata, se gasta poco. Y eso dinamiza la actividad comercial. Pues déjeme decirle que en la medida que Colombia progresó, Venezuela también se liberó de eso. Y yo diría lo contrario, que ahora se ha virado la tortilla, pero con Maduro fuera del poder y todo el esfuerzo que se ha estado haciendo para restaurar lo que es la democracia en Venezuela, ustedes pueden estar seguros que con el paso del tiempo va a ir llegando la estabilidad al vecino país de Venezuela y ustedes verán cómo también los colombianos se van a sentir más livianos con esa migración que es bastante grande que tienen de venezolanos en su país, y ambos países podrán tener una situación más llevadera. Eso es lo que nosotros como dominicanos debemos de apostar, debemos de trabajar hacia ahí, debemos de empujar los esfuerzos, no solo para que Dominicana progrese, sino para que Haití también pueda mantener ciertos niveles de democracia y de desarrollo que le permitan a sus ciudadanos poder vivir allá en paz. Esa es la verdad, señores. Eso nos va a dar a nosotros ciertos niveles de estabilidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras,
diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, el ambiente en Cuba está en uno de los puntos más álgidos de su historia. Su presidente, Daniel Díaz-Canel, hoy tuvo una disertación ante el pueblo. Ustedes saben que entre Venezuela y Cuba existe una gran alianza que básicamente estaba amarrada por Nicolás Maduro, quien recibía de parte de la inteligencia cubana protección y tenía ahí sus guardaespaldas, y a cambio de eso también le suministraba una cuota importante de petróleo con el cual ese país caribeño amortiguaba parte de la gran crisis económica por la cual está atravesando el vecino país de Cuba. Pero luego de la salida de Nicolás Maduro y Busque en la costa, han impedido que de esos barcos petroleros que salían y abastecían de combustible a Cuba, no pueden hacerlo. Rusia, lógicamente, le está tendiendo el brazo, lo está ayudando. Pero la verdad que esa cantidad de petróleo que salía de Venezuela hacia Cuba era un petróleo que pudiéramos decir que prácticamente era gratuito, y eso le daba ciertos niveles de sostenibilidad a esa economía cubana que ahora no la tiene. ¿Qué puede pasar en Cuba? En Cuba no hay prácticamente de nada. Es una sociedad, un pueblo que en un momento determinado constituyó para muchos un ejemplo por el nivel de desarrollo que podía experimentar. Pero en la medida de que el mundo se ha ido globalizando, se ha convertido en un solo, y que ahora a través de la tecnología la mayoría de los países están envueltos uno con el otro, entonces Cuba se ha quedado detrás. Porque Cuba en términos tecnológicos ha quedado un tanto desfasado. Anteriormente, Cuba a nivel deportivo podía considerarse una potencia, algo que yo casi nunca compartí, porque yo decía lo siguiente: bueno, en Cuba no existe el profesionalismo. Entonces, esos boxeadores que tenía Cuba lo echaban con los nuestros o con cualquiera de esos de los demás países que no estuvieran en el profesionalismo, que sean amateur, y es lógico que con los rejugados que estaban esos boxeadores y el nivel de cotización, bueno, pues lógicamente iban a sobresalir, porque los atletas de los países nuestros tienen un tope, y cuando ya están lo suficientemente preparados pasan al profesionalismo y ganan dinero, y esos no son los que compiten con los cubanos, son los que quedan en una labor
de crecimiento. En una ocasión se habló de un boxeador cubano llamado Teófilo Stevenson, que era tan bueno que algunos consideraron que podía ganarle a Mohamed Ali, que no ha sido el mejor boxeador de la historia, pero ha sido el símbolo del boxeo. Y ha sido lo que nosotros pudiéramos tener como el paradigma de decir, mira, este ha sido el mejor boxeador del mundo, aunque cuando ustedes se van a las estadísticas se dan cuenta que no. Eso ocurre con Mohamed Ali, como también ocurre en el básquetbol con Michael Jordan, que ustedes se ponen a ver los números de nuevas estrellas de la NBA, de LeBron James, de Stephen Curry, entre otros. Y cuando ustedes comparan los números de Jordan con los de ellos, probablemente los de Jordan se queden cortos, pero cuando usted habla de la NBA, de la figura que usted, al personaje que usted tiene configurado, es a Michael Jordan. Porque así son las cosas. Y uno dice, ¿cómo es que en estos tiempos un país como el de Cuba quiere mantenerse en el anonimato? Yo le digo que quiere mantenerse en el anonimato porque no hacen ningún tipo de esfuerzo para ello buscar revertir todos esos problemas que políticamente se han venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Yo pienso que en estos tiempos debe haber la libertad de que los pueblos puedan desarrollarse. Ahí Cuba tiene una serie de peloteros que son muy buenos. Fíjense que ustedes pueden ver que fuera de los Estados Unidos, la República Dominicana es el país que tiene los peloteros mejores pagados. Y cuando ustedes se ponen a ver esos contratos millonarios de todos nuestros peloteros, eso se traduce de dólares a peso, y la República Dominicana recibe mucho beneficio del talento de esos jóvenes. Pero también lo tenemos de los que juegan en NBA, de los boxeadores y de otros atletas. Miren el caso de Marilady. Ha producido muchísimo dinero. Ha hecho inversión en su pueblo, casa, y de una forma u otra alguien se beneficia de su alrededor, del bienestar de ese atleta. Si Marilady fuera cubana, no podía estar compitiendo, recibiendo dinero en ese tipo de eventos, simplemente para representar a Cuba. Pero así no. Yo pienso que los pueblos necesitan libertades. Yo me imagino si todo ese talento que tiene Cuba en el béisbol estuviera jugando en las grandes ligas, las grandes mansiones que allá hubieran en Cuba, hechas por esa persona. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, a David Ortiz, a Pedro Martínez, entre otros peloteros que tienen fundaciones. También lo tenía Octavio Dotel. Y a través de esas fundaciones se consiguen recursos y se le hacen operaciones a niños que sufren del corazón y otros que tienen otra dolencia, que son curados gratuitamente. Es decir, que de una forma u otra nosotros recibimos parte de esos recursos. Ustedes además saben
que esas empresas telefónicas tienen que pagar grandes impuestos y que el Estado a través de esas empresas telefónicas consigue mucho dinero. Pero el nivel que tomaría el turismo allá en Cuba con grandes personalidades del arte y del deporte también fuera un auge bastante grande. Y quien que sea amante del béisbol no quisiera conocer a la República Dominicana, de donde hay tantos peloteros buenos. ¿Cuántas visitas se habrán girado a San Pedro de Macorís, que en una ocasión pudo haber sido considerada la cuna de los mejores peloteros del béisbol? Pero es precisamente por eso, porque nosotros tenemos esos niveles de apertura. Yo pienso que Díaz Canel debía tener esa apertura allá en Cuba también y dejar que ese pueblo, al igual que los demás, pudiera desarrollarse. Ustedes ven la cantera vehicular allá en Cuba y son carros completamente obsoletos de los 60 y cosas, y una infraestructura bastante deteriorada. Hay problemas de agua, de luz, y no debe de ser. La cantidad de tierra que tiene Cuba supera por mucho a las demás islas, como la República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica, que formamos parte de las Antillas Mayores. Cuba es la mayor. Con la cantidad de terreno que tiene Cuba y la cantidad de mano de obra ociosa, con algunos recursos que percibe el Estado de recaudación, con una tierra fértil, pudiera ser uno de los lugares donde mayor exportación de alimentos se produzca para diferentes países. Pero lamentablemente, Cuba se ha quedado atrás. Y ojalá que Daniel Díaz Canel aperture a Cuba hacia el mundo y que el mundo se una a Cuba. Ojalá que se pudieran hacer los amarres para que Donald Trump vea la política de una manera distinta, o como lo han visto otros gobernantes de la Casa Blanca con respecto a Cuba, que así como ha tenido el empeño de querer que Nicolás Maduro salga del poder y tratar de que Venezuela tenga un mayor grado de libertad, que lo mismo pueda hacer con ese país de Cuba, a pesar de que yo no soy de la persona que ando promoviendo que un país vaya y le haga una invasión a otro. Pero ya sí quisiera ver, yo quisiera ver que el pueblo cubano se empodere, que reclame su derecho y que exija que haya elecciones libres y democráticas y que el pueblo pueda de manera libérrima escoger a sus autoridades. Señores, vamos a cambiar de tema, porque en el día de ayer, para que ustedes vean lo que es el béisbol, yo dije que la República Dominicana tenía el encuentro más fácil para su clasificación, y la verdad es que, aunque le ganó a ese conjunto de Panamá, a los Federales de Panamá, en un maratónico encuentro, 15 carreras por 16, haciendo historia
en la Serie del Caribe porque la mayor cantidad de carreras producidas en una Serie del Caribe era de 28, un partido 20-8. Sin embargo, que le ganó Cuba a Puerto Rico. Sin embargo, miren este partido. 15-16, 31 carreras, señores. Eso es algo que forma parte de la historia. Y vemos que ese conjunto de los federales que no ha ganado un solo evento fue el que más calor le dio a la República Dominicana. Por otra parte, México Rojo le ganó a México Verde. Hoy hay encuentro en la Serie del Caribe y fíjense cómo son las cosas, que ese conjunto de los federales que no ha ganado se enfrenta hoy a Puerto Rico y si gana, entonces pasa a las finales porque son 4 equipos los que pueden pasar a las finales. Y a pesar de que Puerto Rico tiene un juego ganado, si pierde este de hoy de los federales de Chihuahua, entonces ese será el conjunto que va de cabeza para las finales. Como que yo creo que esto es como que hay que reformarlo, ¿eh? Porque fíjense que la República Dominicana ha ganado los 3 encuentros, pero ahora no se puede dar el lujo de perder, porque ya, aunque por ejemplo, ese conjunto de Panamá, si gana hoy, se mete a las finales. Pero si luego le toca con Dominicana y gana también, pudiera con 2 juegos estar dentro y nosotros descalificados. Es una situación que yo pienso que esos organizadores de la Serie del Caribe deben de buscar la manera de cambiar ese formato, aunque lo que es igual no es ventaja, pero hay que buscar cambiar el formato para que sea como un poquito más equitativo con los equipos que mayor cantidad de juegos ganen. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.